Claro, el agobio de la guerra en Gaza y toda la situación de Israel hace que algunos, incluso en este mundo, se olviden de que hay otra muy complicada que sigue ahí hace ya demasiado y que, bueno, preocupa porque parece que aunque no aparezca tanto como antes en los medios, incluso va increciendo. Nadie sabe mucho qué está pasando en esta guerra entre Rusia y Ucrania, el involucramiento de la OTAN, las amenazas. Bien, vamos a hablar con el doctor Jorge Suárez Zaponaro. Usted sabe, es un experto en geopolítica y asuntos internacionales, magíster en defensa nacional. Querido Jorge, un gran amigo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Miguel. Un placer hablar contigo. Feliz Día de la Bandera, hay que decir. Feliz Día de la Bandera, es verdad. Feliz día. Es un día muy ¿Qué, importante. ¿Qué está pasando con las banderas de Rusia, Ucrania, la OTAN y todo lo que ahí está dando vuelta? Porque, bueno, me parece que ha bajado la intensidad informativa, pero no los combates ni el conflicto. No, no, el conflicto sigue escalando y la situación es muy grave, a tal punto que los medios occidentales y el mismo gobierno ucraniano ha dejado trascender que el avance ruso es una realidad. No sabemos la magnitud de escala, pero sí la situación es muy grave. Es muy grave. El problema de Ucrania es el recurso humano. ¿Sí? Estamos hablando de dos países con magnitudes en población y obviamente Ucrania en ese sentido, más allá del sostén de Occidente, del financiamiento, del equipamiento y demás, tiene un problema de recurso humano, cosa que Rusia ese problema no lo tiene. Aparte del abastecimiento, ¿no? Que a Ucrania también le cuesta porque tuvo que readaptarse desde el punto de vista logístico y demás a la ayuda occidental. No es una tarea sencilla, pero la situación es difícil. No en vano hubo una cumbre de paz en Suiza, sino porque la situación, no, el panorama no es para nada halagador. Ese es el problema. Además, el drama de los refugiados, que lamentablemente los medios no dicen nada. Vamos a ver, millones de personas se han ido de Ucrania. Es un problema que Europa también no sabe bien cómo encararlo. Y la escalada verbal y también el escenario de tensión, donde se vive muy de cerca el escenario de tensión es en los países bálticos. Ellos lo perciben claramente, inclusive hay una política de equipamiento y un despliegue avanzado de fuerzas de la OTAN. Hace poco Deutsche Welle hizo una suerte de documental presentando las unidades blindadas del ejército alemán desplegadas en Lituania. Es un hecho no menor. Estamos en una zona muy cercana al conflicto, ¿no? Es complejo la situación, ¿no? Preguntas, como diría alguien, doctor. ¿Hasta dónde quiere llegar Rusia? Cumbre por la paz. Rusia en algún momento que también ha dicho algo, pero todo continúa y el drama de la guerra está ahí, con todo lo que eso significa en términos humanos, en términos de infraestructura, en términos de las industrias de las armas, que también están ahí, la OTAN, todos los intereses diversos. ¿Cómo sigue este tema y hasta dónde? Bueno, Rusia a través de Ucrania libra un conflicto con la OTAN, o más básicamente con Estados Unidos, ¿no? Es un Ujú. campo de batalla más, eso se vio en Siria, es una estrategia sin tiempo, una estrategia de desgaste. Eh, Mientras que Ucrania o sus aliados plantean un escenario de guerra convencional, básicamente, Rusia plantea un escenario de otro tipo, una guerra no convencional, una guerra de zona gris, donde actúa la propaganda, actúa la guerra no convencional, la guerra convencional, el silencio informativo. Y como decía un informe bastante, cuando empezó este conflicto, un canal suizo, es muy difícil saber cuál es el objetivo real, ¿no? Eso Rusia lo tiene muy bien manejado, pero es indudable que lo que busca es dibujar el mapa de Ucrania, porque para la perspectiva rusa tienen que ser las fronteras de la década del 20, ¿no? Digamos, cuando las fronteras actuales de Ucrania fueron fijadas por el Politburó del Partido Comunista en el año 21, pero bueno, se independizó en el año 91 Ucrania, la Unión Soviética, y las fronteras fueron reconocidas por ambas partes. Pero bueno, Rusia tiene otra lectura y lo que busca es incorporar los pueblos rusos parlantes a Rusia, y Rusia dice que eso está fuera de discusión. Armó una suerte de referéndum que sabemos que no ha sido reconocido internacionalmente, y Rusia tiene que ver también con su frente interno, ¿no? Hay un cambio de visión y Rusia está ahora exportando una visión del mundo distinta por ahí a la lectura que tiene Occidente, ¿no? Eso se ve en África,
buscando, inclusive está cosechando aliados nuevos en África, en Asia, ¿no? Ahora firmó un acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte, que tiene que ver con una suerte de blindaje, con una visión geopolítica de Rusia. Rusia tiene un objetivo claro, es dar un mensaje que en sus periferias no va a admitir ningún tipo de presencia de alianza militar extranjera. Y Ucrania es un ejemplo patente de eso. Ahora, todas las guerras, doctor, tienen intereses muy concretos, incluso económicos, y uno se pregunta, bueno, esta guerra está trayendo drama económico, sin duda, porque la inversión es terrible y, bueno, ni hablar de las matanzas. Y Rusia uno pensaba que había perdido cierto poder geopolítico y está diciendo usted con mucha claridad, no, acá lo que hay es en realidad una guerra entre Rusia y los Estados Unidos, bueno, en ese campo de batalla donde la OTAN es, bueno, esa alianza que también acompaña, por decir así, a Ucrania. Y en esta tensión uno se pregunta, ¿y cuál es el negocio? Porque voy a ser así muy concreto. Bueno, para los proveedores de armamento que están en Occidente ha sido un negocio más que redondo. Rheinmetall, que es una empresa famosa, un conglomerado industrial alemán, es uno de los grandes beneficiarios de lo que es el negocio de la guerra, el negocio de la muerte. Se ha expandido, ha adquirido nuevas empresas, hay un crecimiento enorme del sector armamentista occidental que está en una situación mala, muy mala, realmente por los ajustes fiscales, había otras prioridades en Europa, en Estados Unidos, y el conflicto les vino como anillo al dedo para expandirse, crecer y posicionarse. Hoy hay una demanda mundial de municiones de artillería, municiones de armamento portátil, piezas de artillería, y están buscando inclusive tercerizar la producción en otros países. Es algo que no se veía eso. La demanda de blindados, vehículos tácticos, como hay países que han prometido transferir aeronaves a Ucrania, veremos en qué queda eso, significó la renovación de equipamiento aeronáutico que es costosísimo. El F-35 era un avión que tenía problemas de comercialización y demás, o para Lockheed Martin hoy es un producto estrella, se lo está vendiendo a la mitad de los aliados europeos de la OTAN, ¿no? Alemania, que era un país que no invertía tanto en defensa por una cuestión histórica y el pasado que tiene, un gobierno de izquierdas, de centro izquierda, ha invertido, ha anunciado, pero gastos multimillonarios, inclusive desde el punto de vista del discurso, llama la atención, ¿no? Escuchar a Olaf Scholz, un socialdemócrata, hablar de expandir el gasto militar inclusive en Alemania se habla inclusive de restablecer el servicio militar obligatorio de nuevo. En otros países ya restablecido, en los países nórdicos se restableció. Así que países que uno no tenía, que no, los especialistas decían que eran países que no invertían tanto, hoy están reviendo todo eso. Y sí, es indudable que la industria de armamento occidental se ha visto beneficiada. Rusia tenía su propio conglomerado industrial y era prácticamente autosuficiente y ellos sorprendieron, pero bueno, ellos tenían un sistema de movilización ya previsto, algo que sorprendió a muchos, y ellos directamente son prácticamente autosuficientes en materia de industria militar. También tienen su clientela, digamos, entre comillas, y mantienen sus lazos de exportación también de equipo militar. Ellos siguen vendiendo armas, Rusia, a sus antiguos aliados y nuevos también. Entre eso el mundo árabe se está sumando a esa nueva cartera de clientes que compite con Occidente. Es indudablemente que los grandes beneficiarios son las industrias de producción para defensa. Mm. El negocio de la guerra, porque hay que decirlo, hay algo de eso, claro que sí, más allá de otros objetivos. Por el momento estamos hablando de elementos militares convencionales, por decirlo así, pero también está siempre ahí latente el peligro nuclear. Eh, ¿Qué dirías al respecto? Bueno, la tensión del tema nuclear se exacerbó hace unos meses atrás con el llamado corredor de Suwalki. El corredor de Suwalki es un pequeño corredor que está entre Polonia y Lituania que conecta el enclave de Kaliningrado con Bielorrusia. Kaliningrado es uno de los enclaves más militarizados del mundo, pero más militarizados. Y ahí, bueno, se supone que había armamento nuclear. Y bueno, Lituania empezó a sentir, a presionar más sobre ese corredor, a tratar de restringir el tráfico militar ruso y provocó el despliegue de armas tácticas nucleares tanto de Bielorrusia como de Rusia, y eso provocó una situación de muchísima tensión. Siempre hay una amenaza velada, ¿no?, del empleo del arma nuclear táctica para resolver la cuestión.
es una guerra de nervios. Tenemos que Rusia tiene un arsenal enorme, enorme y muy sofisticado, reconocido por los Estados Unidos en materia de armamento balístico nuclear, ¿no? Es un país que a pesar en su momento, en el peor momento económico de Rusia en los 90, siguió apostando y desarrolló sistemas muy sofisticados y que son un problema, ¿no? Son una amenaza real. Y en el marco de este conflicto, bueno, esa tensión que hubo en este famoso corredor, que sigue siendo un lugar muy caliente, se pensaba que los rusos iban a hacer un blef o una movida para anexarlo o crear alguna situación de tensión, bueno, genera una situación de máxima tensión. Los países bálticos es un lugar que hay que prestar mucha atención porque es un lugar muy complejo y muy delicado en esta situación. Jorge, las últimas dos y muy breve por el tiempo. Sí, sí. Una es, ¿hay algún vínculo entre esa guerra y la guerra que se está viviendo en el Medio Oriente? Y la segunda, ¿estamos en una tercera guerra mundial de baja intensidad? Mira, empezó por la última. Tercera Guerra Mundial de baja intensidad y no sé si podríamos ir a una Tercera Guerra Mundial. Sí, estamos en una situación complicada y se están jugando en todo el mundo en el tablero geopolítico. Desde África hasta una isla lejana en Nueva Caledonia con disturbios graves que Francia tuvo que poner estado de emergencia y la gente de participación de la protesta hizo banderas de Azerbaiyán, un país que también está vinculado a Rusia y se supone que Rusia algo tiene que estar detrás, porque Nueva Caledonia es una colonia francesa en el Pacífico, el segundo productor mundial de níquel. Así que vemos que se está jugando en el tablero del mundo, se está jugando en África, se están cayendo del telón y se está mostrando abiertamente esa competencia cada vez más fuerte. Sudáfrica cruzó el puente, el Rubicón, por decir una manera, y ya apuesta al lado ruso, lo comunicó abiertamente, y lo que es la República Democrática del Congo es un lugar de confrontación abierto entre partes. Este, respecto al conflicto Oriente Medio, sí, se vincula, porque Rusia tiene un rol muy particular y muy especial en el Oriente Medio. En eso Israel ha sido muy cauto en las relaciones con Moscú, porque sabe que es un actor que necesita y es el principal freno a otro actor en ascenso, que es Irán. Que lo que busca Israel es contener a Irán, que busca escalar el conflicto, está buscando su oportunidad. Tiene una conexión, sin ninguna duda. Como nos ha dicho el doctor Jorge Suárez Aponaro, el tablero mundial es esto de una complejidad enorme y el drama, la tragedia de la guerra que vuelve, ya está muy presente hace demasiado, con todo lo incierto, lo doloroso y también con lo que hay detrás de las mismas. Jorge, como siempre, el agradecimiento por ayudarnos a comprender un poco más este mundo y te vamos a seguir molestando porque por el Un momento no placer. parecería que esto vaya a salir de la agenda prioritaria. Muchas gracias. Un placer a disposición como siempre. El doctor Jorge Suárez Aponaro, un hombre que entiende y conoce mucho de lo que es el tema de la seguridad en el mundo, la geopolítica y este juego perverso de la guerra.